buenos días. Me presento, soy Marianne Chube Güey. Soy española de origen senegalesa y llevo 18 años aquí en Tarragona. Y como mujer, desde mi llegada he notado que la comunidad africana no estaba mucho con la inclusión aquí en la sociedad catalana. Y tenemos una comunidad a mayoría de gente que no tienen estudios y cada día les cuesta más la inclusión, y hemos decidido con unas amigas aportar ayuda a esta gente con las cartas que tienen. A veces muchas veces casi todos están en catalán y les cuesta entenderlas, y cuando les toca también coger cita y estas cosas les cuesta también, y a veces cuando tienen que ir al médico o a acudir a una cita simplemente necesitan traducción y ayuda, y nosotros nos dedicábamos a hacer esto, ayudar con las cartas, con coger cita y eso. Y en 2022 hemos decidido formalizar la asociación, y nació la Asociación de Mujeres Africanas de Tarragona. La asociación lucha por la inclusión y lucha contra la violencia de género. Luchamos también contra la mutilación genital femenina, los matrimonios infantiles y forzadas, y damos apoyo entre familias monoparentales. Es un punto de referencia para todas las mujeres que están aquí en Tarragona. Cualquier cosa que necesitan o algo, vienen al local a pedir ayuda, y nosotros hacemos lo que podemos para ayudarles. Y ahí damos clases de castellano, hacemos charlas. También trabajamos con una abogada de extranjería para la regularización de las mujeres que están en situación irregular, y hacemos bastante cosas aquí. Personalmente hago voluntaria con la Cruz Roja por la llegada de inmigrantes, que ha llegado mucho este año, y yo voy ayudando con la traducción, voy haciendo traducción cuando la policía hace charlas, la policía local, los mozos de escuadra y los abogados, y cuando hay conflicto también voy ahí a hacer charla y mediación, traducción y mediación. Trabajo también con CIAP Tarragona, con CIE, y también con algunos TAP de salud de aquí de Tarragona, de manera voluntaria. Soy muy contenta por esa nominación. Agradezco al Ayuntamiento de Tarragona, al CIAP, y aquí estamos para hacer lo que podemos, porque desde mi pensamiento yo pienso que siempre una persona tiene que pensar lo que puede hacer por su sociedad, pero no siempre decir que la sociedad tiene que hacer eso para mí. La persona también tiene que aportar lo suyo y hacer lo que puede para ayudar.